paz de Cristo Jesús, Dios les bendice. Miren, la cuestión de la consejería matrimonial es un tema bastante complicado y difícil. En la iglesia, en los pastores, en los ministros. Si voy a dar una plática a los pastores y los ministros, pues tomaría el modelo americano o el modelo mexicano. Las iglesias en Estados Unidos, hay mucha recomendación de que los pastores no se metan en consejería matrimonial. La consejería matrimonial entre los pastores, bueno, en Estados Unidos se ha considerado que es un tema bastante complicado, porque es un terreno muy inestable. Es un terreno muy inestable. En México es diferente, porque no hay consecuencias legales. En Estados Unidos hay consecuencias legales. Sí. Los pastores muchas veces han sido demandados o han sido menospreciados porque han dado un consejo, y con el tiempo ese consejo ya no aplica a ese matrimonio, a esa pareja. Por eso en Estados Unidos los pastores no es fácil que se metan a dar consejería. Ayudan un poco, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre se van a dar cuenta que la decisión la va a tener que tener la propia persona, uno de los cónyuges o los dos, o ambos cónyuges. O los mandan, los refieren. Básicamente debe referirse o referirlos. Estamos recomendados en Estados Unidos a los pastores. Y esto va para todos los pastores, inclusive en México y en Estados Unidos también. Siempre se le refiere a personas secularmente competentes en esa área. Porque el matrimonio cristiano ahora es un matrimonio secular. No es un matrimonio bíblico, cristocéntrico, como nos hubiera gustado, como nos gustaría a muchos cristianos, ¿verdad? Me gustaría que fuera una pareja que se une en el matrimonio por revelación de Dios, ¿verdad? Pero eso ya casi no existe, señores. Está muy complicado en el tiempo presente. La sociedad ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado mucho, bastante. De hecho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un abismo muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación con las cuestiones matrimoniales. Nosotros notamos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento nosotros podemos documentar la poligamia. ¿Sí? Varios de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, sobre todo en el periodo del Pacto de la Ley, tenían 2 o 3 mujeres. Pero ese es el punto importante, notar que la mentalidad de la mujer era una mentalidad diferente a como la mentalidad que tenemos ahora. Sí, la mentalidad de ahora, por ejemplo, lo que es todas esas filosofías que se han levantado, como el feminismo, ¿sí? Los derechos de las mujeres, el igualar los territorios de la mujer, que muchas veces no son comprendidos. Bueno, a veces la joven o la mujer o las personas no entienden, no comprenden. Unido a una cosa muy interesante, ¿sí? En el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo nosotros abogamos porque las parejas se unan por amor. En el Antiguo Testamento y en el tiempo antiguo, todo el tiempo de la ley y los otros pactos anteriores a la ley, la mujer no se unía a un hombre por amor, ¿sí? Se unía para tener sostenimiento, para procrear, para engendrar, para levantar y edificar algo, ¿sí? No era por amor. O sea, es que el terreno del amor es un terreno muy impreciso y muy inestable. La persona sabe que ama y después deja de amar, o no sabe si está amando o no está amando, o no sabe si se casó por amor o se casó por atracción o lo que usted quiera. Igualmente el hombre, ¿verdad? Que predica y publica mucho que por amor. En el Antiguo Testamento o en el tiempo antiguo más bien era una conveniencia social. La gente se unía para engendrar hijos y tener hijos, el cual era un mandamiento. Tener muchos hijos. Era un mandamiento tener muchos hijos. Y usted se fija, el mandamiento del Edén, en el jardín del Edén, fue henchir la tierra y sojuzgarla. Tengan mucha familia, tengan muchos hijos. Entonces la mujer se la pasaba engendrando hijos. Lo mismo que hace un poco de tiempo en México también. Era así, ¿verdad? La mujer estaba siempre teniendo hijos. Entonces el hombre a veces andaba hasta poniendo su semilla en otro lugar, pero la mujer simplemente estaba entretenida teniendo hijos, ¿verdad? Para muchos nos puede parecer injusto, ¿no, señores? Puede ser que sea injusto, claro que sí, puede ser. Pero era el modelo de la sociedad. Si las mujeres se quedaban en un matrimonio, los hombres sabían que no tenían que dejar esa responsabilidad, ¿sí?
aunque anduvieran como decía mi mamá, ¿verdad?, de cola suelta. Tenían que ser responsables con el mantenimiento de la familia y sostenimiento de la familia. De hecho, en Oriente, en Asia y en el tiempo bíblico, ¿verdad?, del pueblo de Israel, los hombres que pudieran mantener dos mujeres podían tener dos mujeres si las podían mantener legalmente hablando. Es decir, la poligamia era legal en el tiempo bíblico. Todavía para el tiempo del apóstol Pablo, la poligamia era legal porque estaban casados legalmente con 2 o 3 mujeres. ¿Sí? Todo eso lo acarreó un fenómeno. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, señores. Podemos hablar de muchas cosas, muchos temas que tienen que ver con todo esto. Las guerras desdiezmaban las comunidades de varones, de hombres. Por históricamente el hombre iba a la guerra, la mujer no. Entonces, a veces, bueno, llegaron un tiempo que las mujeres eran botín de guerra, de los que ganaban las guerras y las batallas. Entonces las mujeres eran trasladadas, ¿verdad?, al nuevo territorio, bajo el nuevo gobierno y bajo el nueva administración. Entonces, a veces, pues tocaba que una mujer pasaba, pero muchas veces los hijos los dejaban los pueblos como esclavos. La mujer la tomaban y los hijos como esclavos, y eran patrimonio y eran parte de la propiedad de un varón, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con su entorno, ¿verdad? Con el entorno en que ellos se movieron, cómo ellos se desarrollaron. Claro que yo creo que Dios planeaba que con el tiempo moderno, tiempo presente, la mentalidad también fuera cambiando para tener una sociedad un poco más justa. Se supone que estamos buscando la justicia, lo que sea justo y lo que sea justo conforme a Dios. Bueno, les digo porque les decía, porque el apóstol Pablo le dice a los que aspiran al ministerio, le dice si alguno anhela el ministerio, es el obispado, ¿verdad? Si alguno anhela el obispado, que es el ministerio o el pastorado, dice sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Porque naturalmente se puede decir muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que había complicaciones, casi siempre cuando hay 2 mujeres, ¿verdad? Para un hombre, como quiera, las mujeres pelean entre sí, más si son 3 o 4 mujeres, ¿verdad? Pelean ellas entre sí. Eso lo vemos mucho entre los árabes. Sí, los árabes ellos viven todavía hoy presente, viven la poligamia. El territorio de Arabia, Qatar, Irán, Irak, todo el oriente, ellos son por naturaleza polígamos. Las mujeres tienen una mentalidad polígama, es decir, no tienen ningún problema en vivir varias mujeres para un hombre, ¿verdad?, y en engendrar hijos de un hombre. Entonces, cuando Pablo les dice a la iglesia, en este caso ahora entramos con el periodo de la iglesia, el Nuevo Testamento, les dice maridos de una sola mujer, ¿verdad? Claro, los que aspiraban al ministerio, porque había matrimonios entre los creyentes que eran matrimonios polígamos. Eso es. No hay en una parte de la Biblia una forma de comprobar, de decir, no, es que Pablo, cuando entraban a ser cristianos, ya les dijo, ya usted deje a la mujer y abandónela, córrela, y el otro, o la mujer ya no tiene que tener. No, por el contrario, hay unas porciones de la Biblia que dice que si algún marido creyente tiene mujer que no sea creyente, no la abandone. Lo mismo la mujer, si tiene un marido que no sea creyente y consciente en vivir con él. Consciente significa que si quiere, si acepta, su conciencia le da a seguir conviviendo con esa persona, no la abandone. Lo mejor es no abandonar. Fíjese. Lo mejor es no abandonar, porque ahí es, pues, bueno, yo digo, había estabilidad en un matrimonio, por polígamo que fuera, había una cierta estabilidad para todos. Todos comprendían esta forma, ¿verdad? Todos comprendían esta forma. Tanto la gente de afuera como la gente, cuando nace en el cristianismo, alguien piensa que es completamente radical y que todas esas cosas deben de erradicarse y todas esas cosas deben de... Miren, fue alguno llamado siendo libre, permanezca libre. Fue alguno llamado siendo esclavo, siga siendo esclavo. Pero si fuiste esclavo y quieres ser libre, mejor haces también. Y está hablando ahí en varias áreas. Ahí se aplica al área matrimonial, ahí se aplica al área de cuando las personas se vendían por su servicio y por su comida como esclavos a otros patrones y a otras personas. Porque el tema de la esclavitud era también legal y era forma de vida en el tiempo del apóstol Pablo. Por muchos años después también.
cuando la iglesia se empezó a desarrollar. Entonces, en el Nuevo Testamento no tenemos recomendaciones, hermano, no tenemos reglas. En cuestiones matrimoniales hay recomendaciones, ¿sí? Porque a paz nos llamó el Señor. Ahí mismo en Corintios capítulo 7, parece que es 1 Corintios capítulo 7, termina diciendo el apóstol Pablo, porque a paz nos llamó el Señor. Se trata de que haya un ambiente de paz, ¿sí? E históricamente nosotros vamos a ver grandes complicaciones en lo que era la poligamia. Por ejemplo, cuando Abraham, su propia esposa, le dijo, oye, pues allégate a mi sierva, que es mi esclava. No era una esclava ni siquiera de Abraham, era de ella, una esclava que cuando se casaban las mujeres les daban un ayudante, una esclava, a las que eran hijas de familias bien, por así decirlo, ¿verdad? Pero le dijo, llégate a ella para que tengas hijos y tengamos hijos, los dos. Nunca pensó que la mujer se iba a ensoberbecer siendo esclava contra ella. Y empezaron los problemas y las discusiones. No fue Abraham que se metió en problemas, ¿verdad? La mujer le dijo, llégate a mi sierva Agar, ¿verdad? Claro, en ese entonces había poca población en el mundo, señores. También todo eso hay que ver, ¿verdad? Y después vinieron las complicaciones, tanto que la mujer se le quería echar encima y prácticamente hasta que pues tenían que correr a una. Y pues la legítima, la esposa, la que amaba a Abraham y todo, pues le dijo, oye, pues no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces la tuvieron que expulsar y muy seguido había algunas expulsiones porque había complicaciones. Las mujeres no se miran bien, muchas veces no se miran bien. Pero estamos buscando el modelo bíblico, y el modelo bíblico, por eso vuelvo a afirmar, nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Cualquiera grupo que se denomine iglesia debería ser neotestamentaria, no del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no aporta doctrina, señores. El Antiguo Testamento aporta principios, ¿sí? Aporta principios, ¿sí? El amor de Dios es lo que nos revela, y el plan de Dios a través de todos los siglos nos revela el proyecto de Dios a través de Jesucristo para la humanidad. Eso es lo que nos revela el Antiguo Testamento. Y hay quienes agarran principios doctrinales, ¿verdad? Observancias del Antiguo Testamento, y por eso pues están allá en el Antiguo Pacto. Entonces las personas que pelean el sábado y que pelean que no comas puerco y todas esas recomendaciones o esas cláusulas que estaban en la constitución política de un país llamado Israel, o los judíos, deberían entender que entonces ¿por qué no introducen también la poligamia, cual era parte de la vida? Los grandes fundadores, ¿verdad?, del periodo de la ley y del periodo de los reyes, por así decirlo, el tiempo de los reyes, desde el tiempo de los jueces, tenían 2, 3 mujeres. ¿Sí? Entonces, nosotros por eso decimos que somos neotestamentarios, es decir, el Nuevo Testamento, la era de la gracia. Eso es nuestro fundamento. Así es de que en algún otro momento pues les voy a dar cómo es la doctrina paulina, o sea, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad?, convertidos del judaísmo al cristianismo. Del judaísmo al cristianismo, señor. Esa es la cuestión, de que por esto ahorita hay mucha confusión en las iglesias. Muchos pastores inclusive no entienden esta separación, y por eso no se puede hacer una teología válida. Claro que nosotros buscamos la teología de la santidad, el apartarnos. El apóstol Pablo dio varios principios opcionales, porque dijo, mi recomendación es que el hombre se quede como está y no busque casarse, ni siquiera casarse. Hay otra recomendación que hizo también el apóstol Pablo, dijo, si le conviene al hombre dejar a su hija virgen, déjela virgen. Es decir, había autoridad de los padres sobre los hijos, que si la mujer no se casa, no se casa y no se casa. Increíble. Imagínense ahorita, nosotros mismos, si un padre decide eso sobre su hija, sus hijas, vírgenes o mujeres, oye, es un escándalo. Eso lo quieren llevar a derechos humanos, ¿verdad? Lo van a llevar a derechos humanos. Oye, espérate tantito. La hija tiene sentimientos, tiene corazón y tiene derecho a buscarse un compañero, un esposo y ser feliz, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que eso es la felicidad. ¿Sí? Ahí está la felicidad. Y luego finalmente pues la hija sigue el pulso de su corazón, se casa con un patán, como decimos ahora, y resulta de que vino más sufrimiento que lo que tenía antes en el seno de su casa o de su hogar.
Y bueno, y empieza su carrera, empieza a probar y a tener después otra relación y le vuelve a salir mal y empiezan los problemas porque está desbaratado el modelo, hermanos, señores, hermanos, hermanas, hijos de Dios. Está desbaratado, los modelos están desbaratados. Por eso un pastor tiene que tener cuidado en la asesoramiento pastoral o en la consejería pastoral. ¿Sí? Hay varias cosas que a veces no coinciden, no pueden coincidir, entonces es delicado, se tiene que orar, se tiene que decir, al final de cuentas se le sigue dejando a la persona y a la mujer que tome su propia decisión, porque si un pastor le dice, mira, déjalo, ¿verdad? O mira, déjala, a veces a los pocos días, o pone varios meses, o algunos años, se vuelven a juntar, y se vuelven a juntar, y dicen, oye, pues ¿por qué aquel pastor nos recomendó que nos dejáramos? ¿Verdad? Y sí, mijita, fíjate lo que nos hizo, no, hombre. Al último, pues el pastor y el ministro es el que termina en una mala posición. A veces con ellos y con la familia y con los hijos y con todo. ¿Sí? Entonces nosotros predicamos a Jesucristo, crucificado y resucitado, como la única forma de llegar a la vida eterna, el cielo. Eso es la iglesia. ¿Sí? Pero en la iglesia que tenemos presentes ahorita hay mucho pueblo que no es iglesia. Amén.